Buenas tardes, Carlos. Bienvenido a Libros y Cámaras. Es un placer tenerte en este espacio dedicado a la literatura y al cine. Y bueno, y hoy el programa se viste de lujo y con brille y brille, como se dicen, porque tenemos a ti y eres un autor de lujo. Entonces, qué menos que esta inmensa alegría por tenerte en este espacio. Hay poca gente que no te conozca, hay poca gente que no te conozca, pero vamos a refrescar la memoria. Y para la gente que no te conoce aún, que no sabe lo que se pierden, vamos a hablar un poquito de tu carrera literaria, pero paso a paso y poco a poco, porque quiero que la gente saboree cada paso que tú has dado para llegar hasta donde estás, que no ha sido fácil, yo creo, ¿verdad? No hay nada fácil. Bueno, pues Carlos Salén es periodista, escritor y poeta, ¿no? Y poeta. De Argentina, pero vives ya en España desde el 1988, casi tanto de España como de Argentina. Ahora más a las dos tierras, ¿no? Ahora más a los dos países. Yo más años viviendo en España que en Argentina, sí. Desde tu llegada has estado muy ligado al periodismo. Incluso has trabajado en diferentes medios de comunicación. Y he dirigido varios periódicos. Dirigido varios programas. Incluso te atreviste también allí en Argentina a hacer anuncios publicitarios, ¿no? No, pues eso fue creativo publicitario. No que me atreví, es que yo estudiaba periodismo, pero era creativo. Sí. Como un sitio que era como, se llamaba ayudante de copy era digamos el creativo. Y luego fui copy, luego llevé un departamento bastante grande de eso. No, se me daba muy bien. Lo que pasa es que era un momento muy idealista y realmente a mí la publicidad se me antojaba un juego divertido. Pero desde los 10 años yo decidí que quería ser novelista. Entonces, la publicidad me servía para... A los 10 años, lo tenías clarísimo, ¿no? A los 10 años lo decidí que no iba a ser ni Batman, ni bombero, ni astronauta, que iba a ser novelista. Lo que pasa es que también me di cuenta, como leí desde muy pequeño, que tenía que leer, vivir y leer mucho. Claro, es fundamental leer. Por eso estudié periodismo. La gente que quiere ser escritor pero no lee, no sabe, aparte de lo que se pierde, no sabe que es un gran aprendizaje. Es la gran falacia. De los libros se aprende muchísimo, hasta incluso de los malos. La falacia de que dice, hay un señor en un pueblo perdido que es analfabeto y nunca ha visto, pero toca cualquier canción que tú le pongas en la guitarra. Perfecto, maravilloso. Si ese señor con esa capacidad además hubiera podido estudiar, sería pues uno de los mejores guitarristas del mundo. O sea, la gracia de hacer las cosas sin trabajo, de hacerlas, es un poco un mito, es un poco pretender que hay algo que te está insuflando, ¿no? Y no, mi trabajo es mío, es mi mérito y también mi culpa. Entonces, sí, lo tengo yo muy claro, ¿no? Es un trabajo duro, pero maravilloso. Digo siempre que es el mejor trabajo del mundo y que por eso el mundo editorial lo sabe y nos pagan tan poco. Claro, es que además el mejor trabajo del mundo es el que te gusta hacer, es decir, trabajando en lo que uno es feliz. No, para mí es el mejor. No, y para todo el mundo, o sea, todo el mundo que haga que desempeñe un trabajo donde está a gusto, donde se siente, bueno, pues desarrolla su trabajo, aprende, tiene habilidades, aunque sea para hacer pastelero, aunque sea pastelero. Pero si eres feliz lo que haces, es el mejor trabajo del mundo. Lo malo es trabajar en lo que no te gusta. Eso es lo peor de todo. Eso es lo peor. Bueno, estudiaste Ciencias de la Comunicación. Como te he dicho, estuviste trabajando en televisión, haciendo anuncios publicitarios. Pero no actuaba, yo escribía, no actuaba. Yo he sido siempre redactor o director de ese tipo de cosas, pero actuar no actuaba, ni cantante tampoco. No, actuar no te he dicho que actuaras. Porque he escrito muchas canciones, tampoco canto. No te he dicho que actuaras. Estudiar Ciencias de la Comunicación era una manera de llegar también a literatura. O sea, cuando ya llega la época en que tienes que decidir qué carrera vas a tomar, yo como mi objetivo siempre fue ser novelista, lo que planteé fue, había como dos caminos en Argentina, estudiar letras, que es la carrera de letras, que era el equivalente a filología, podemos llamarle aquí, o periodismo, no había otro. Por ejemplo, ahora existe hace unos 5 años una carrera en una universidad de Buenos Aires, que espero que no, con todos estos recortes, esto que no se quite, que es una carrera de 5 años de escritura, pero muy dictada por escritores,
y muy, muy interesante. Pero no existía una carrera universitaria. Entonces, podían, en filología, o sea, letra, podía especializar en la historia, la lectura, en muchísimos detalles muy interesantes, pero en periodismo yo podía aprender a vivir, a cómo volcar vivencias de la extremas o no de la vida cotidiana, volcarlas. Entonces, aquello del miedo a la página en blanco que tanto se dice, yo no lo tengo nunca. Otra cosa, si no tengo nada que hacer, si no tengo nada que decir, no escribo. Pero nunca tengo esa cosa de, entonces, no, y aparte también tenía una romántica idea que luego se reveló como bastante ingenua, de que con el periodismo se podía ayudar a cambiar el mundo. En realidad la mayoría de, no digo todo, pero la mayoría de la gente que estudió conmigo o que trabajamos, el mundo los cambió y yo por eso me abandoné el periodismo, se llama, o sea, el periodismo, digamos, cotidiano, hace más de 20 años. O sea, ahora, bueno, más o menos unos 20 años. Lo abandoné porque no, porque además toda esta cultura que no se veía venir tan clara, clickbait y todo este tipo de cosas, y, o sea, para mí una noticia era importante porque te permitía contar, o sea, tú tenías, yo siempre digo que un escritor y un periodista se parecen en algo, tiene que hablarle de algo que no sabe a gente que sabe un poco menos, porque tu trabajo es saber un poquito más de eso para poder traducirlo, es decir, salvo que seas economista, eres periodista y vas a una sesión del Congreso, y claro, tú tienes que tener conocimientos suficientes como para poder analizar lo que te dicen, claro, qué es cierto y qué no, y demás, pero no vas a ser especialista en economía. Conoces, y con un escritor es lo mismo, ¿no? Yo no he matado a nadie que se pueda demostrar, pero tengo como ya como 80 muertos en mis libros, o 60, ¿no? Entonces, uno aprende a ser un transmisor de algo. Y por otra parte, el trabajo cotidiano en periódicos, yo trabajé mucho en periódico, en radio también, pero en periódicos es una maravilla. Lo que pasa es que es agotador, acabar con familia, parejas, todo, pero es una maravilla, ¿no? Es como... Tienes una intensa carrera y muy interesante lo que estás contando. A lo mejor se creen los seguidores que nos están viendo que solamente eres... No quiero hacer publicidad ni un refresco, ahí no sé cuál es, no es cerveza, lo único. Vale. Que solamente eres... que solamente escribes, pero no, se equivocan, porque también sin alejarte de tu pasión de escribir, pues creaste un bar literario, ¿no? Sí, sí, hace ya tiempo. Hace tiempo, pero ahí está en tu biografía. Sí, y algo más que dice de ti de que no puedes estarte quieto, vamos a ver, es como el rabo de una lagartija, tienes que estar haciendo siempre cosas. Sí. En el barrio de Malasaña, ¿no? Sí, el Bukowski Club, que junto a Inés Pradilla, que era mi pareja entonces, montamos un bar, un sitio muy canalla, en el barrio más canalla de Madrid, en el sentido de más... pero lo llenamos de contenido, sábado a la noche y domingo a la noche, sábado a la noche y viernes noche. A partir de las 11 no había poesía ahí, había gente escuchando, tomando tragos y como decía, escuchando rock and roll. Pero sí que fue no sé, creo que es... yo pronto me di cuenta que había un sistema muy curioso por el cual te decían que la fiesta de la literatura estaba en el ático y claro, y que tú ahí no ibas a llegar. Y que si llegabas, lo que tenías que tratar de hacer era impedir que suba nadie más para no tener competencia. Y así me lo dijeron un par de veces, estuve varias veces a punto de publicar. De hecho, mi primera novela se publicó en 2007 y yo la escribí la última versión en 1997 y no la toqué. Tal cual salió y ganó varios premios y demás. ¿Por qué? Porque yo ya estaba maduro. O sea, yo estaba maduro para escribir lo que quería y como yo lo quería escribir, pero era como que al vivir fuera de Madrid era más difícil, sobre todo porque te quedas siempre en puerta, ¿no? Entonces era una cosa muy comercial. Y entonces yo cuando me tocó, que casi de casualidad empecé a publicar, no de casualidad, alguien leyó, me preguntó, leyó, le gustó, me dijo, quiero estas 3 novelas, y así empezamos, ¿no? ¿Qué pasa? Yo decidí que ya que había podido entrar en el ático a la fiesta, había solo 2 actitudes, y las 2 tenían que ver con la puerta y con tu pie. O pasabas y ponías el talón para que no se abra y no entre de más, o ponías el pie entre el marco y la puerta, y aunque te lo aplastaran, dejaba la puerta abierta para todo aquel que se me siga subir. Entonces, sí, es cierto que es un mundo difícil, pero es difícil porque está muy comercializado y también se entiende, pero es maravilloso, a mí me encanta eso, cada vez que abro un libro propio, quiero decir, ajeno también, ¿no? Aún cuando están mercantilizados hasta extremos ya, a veces nauseabundos, ¿no? Sin embargo,
cuando te cuentas con alguien que ha leído un libro, que te cuenta tu libro como si fuera suyo. Eso Eso ya es es... apasionante, ¿verdad? Eso Y es cuando te pasa en otros idiomas ya es una alucina, porque si te pasa en alemán... Claro, además, de hecho, eres uno de los autores de novela negra más traducidos a otros idiomas. Sí, pero no, bueno, hay gente que ha traducido a mucho. Lo que pasa, sí que yo tengo una trayectoria larga, sobre todo en Francia. Tengo ya 14 libros publicados en Francia. Entonces, 14 libros. sí, de los cuales sí, 14, sí, de los cuales 10 son 14 o 13, no lo sé, porque siempre como está alguno en traducción, sí, hay 2 de relatos, un cómic, sí, no, sí, 14, y el resto son Madre novelas. mía. Entonces, ¿qué pasa? Que por lo general lo que suele pasar, hay como 2 modelos, ¿no? O alguien le gusta tu libro, lo compra para traducirlo y lo compra porque le parece que es un buen libro, sabiendo que no va a vender millones porque no es un bestseller, no tiene formato ni aspiración ni necesidad de bestseller. Y lo que suele pasar es que, bueno, te publican un libro, está perfecto, a lo mejor ninguno más o alguno más. Yo tengo la suerte que en Francia sí tengo, sin ser bestseller, con las mismas credenciales que aquí, llevo ya así desde 2008 o 2009, 2008. sí, 2008, publicando primero una editorial independiente y al año siguiente en Actes-Sud, que es una de las, Gallimard y Actes-Sud, como las más grandes de Francia, y publicando con ellos, con todo lo que conlleva la traducción, que además de que lleva mucho tiempo, encarece mucho el producto. O sea, lo he Claro. puesto más caro que un autor francés a ella. Entonces tienes que tener lectores, y no solo lectores, sino tienes que tener, allí el prestigio literario tiene mucho peso. Y son muy sutiles. El prestigio no solo pasa porque un escritor sea muy culto o porque sea muy, o como pasa aquí a veces, porque venda muchísimo. Se pasa porque tengan un reconocimiento. Entonces es muy curioso que a veces te sientas en mesa con gente que son tótems, ¿sabes? De tuyos, y de golpe estás en una mesa redonda mano a mano con una rompadura, con gente que ganarán el Nobel posiblemente, que yo no ganaré en mi vida, ¿no? Yo empecé a publicar a los 47 años, imagínate, pero además no lo ganaré, porque no es mi intención. Ya, pero No, porque aparte, uno elige el modelo de escritor que quiere ser. Modelo de escritor, no de vida, sino de escritor que quiere ser. Y a mí me gusta que cuando me gusta un libro, un autor o una autora, haya bastantes libros. Entonces soy no tan prolífico como se cree, pero bueno, sí, el torturador arrepentido, el tango del torturador arrepentido, que es el que no podré mostrar ahora porque estoy de vacaciones y no me trajo ni un ejemplar. O sea, estoy a medio mudanza más que en vacaciones. Es mi de, libro número 50. de Entonces, hecho, bueno, eres novelista de novela negra y poeta. ¿Eres la mezcla para un personaje de novela romántica o para un psicópata de novela negra? Porque lo tienes todo, porque, o sea, me refiero, eres el azúcar y la sal al mismo tiempo. tú dices por lo ¿Cómo de la haces? poesía, por lo de la poesía. Claro, ¿cómo haces No, para pasar de una escena violenta de una novela a un verso? no, pero es que es todo lo contrario. Es que una novela que no tenga lirismo, que no tenga su poética interna, es un ensayo. Da igual, tú Sí, agarras un claro. libro, Bueno, tú agarras, por sí, ejemplo, Raymond Chandler, que es el gran maestro del género, y era sí, poeta. Hay muchísimos escritores de novela negra que son poetas. De hecho, la poesía, para qué te sirve, no solo para contar más bello, sino la poesía te da más formas de contar cosas. Entonces, sí, claro. Pero lo que es en sí la poesía, para mí es algo dificilísimo. Yo también comencé a escribir poesía, ¿eh? Yo también escribía poesía. Gané algunos concursos, algunos premios cuando era pequeñita, pero luego he visto que para mí es como muy complicado. Es como algo íntimo y entonces escribo poesía, pero pero nunca la muestro. Ni creo que la mostraré nunca porque me da vergüenza, fíjate tú, me da a mí timidez. yo tenía relación con la poesía muy desigual en el sentido de... Espera un segundo, es que me ha salido una cosa. Ahí está, me ha salido acá que no sé si salía en tu grabación. Yo con la poesía he tenido una relación desigual en un sentido. Tengo 12 libros publicados, 13 de poesía. Lo que pasa es que nunca tuve una intención explícita de publicar. En cambio, con la novela tú la construyes para que se publique. Pero Sí, no son tan diferentes. Lo que sí es cierto, cuando yo estoy escribiendo novela, no puedo escribir poesía, por más oficio que tenga, o cuando estoy escribiendo poesía, no puedo escribir novela. O sea, no puedo cambiarme el chip. ya, claro. He tenido mucha facilidad. Difícil, ¿no? Tiene ¿Mm? que ser difícil, ¿no? Estar describiendo una novela negra con una No, no, no. escena a lo mejor fuerte y luego de golpe y por razón pasar a un verso, pasar a la poesía. Tiene No, que ser yo no complicado. escribo poesía ñoña tampoco, ¿eh?
No es ese el tema, no, simplemente que son distintas maneras de contar. Entonces, en la novela, para mí el rey es el personaje. Incluso cuando hables de ti mismo, estás construyendo un personaje sobre ti. Y en la poesía hay una imprudencia absoluta, porque vamos desnudos en el poema y le contamos a la gente lo que nos ha dolido, lo que nos ha gustado, lo que nos falta, lo que perdimos, y lo hacemos con un desparpajo que si fuera nuestra biografía no lo haríamos, ¿no? Porque, bueno, es la parte de la desinhibición de la poesía, ¿no? Pero yo no creo que sea, al contrario, yo creo que a mí me ayudó a ser mejor escritor. Como que el periodismo me ayudó a no tener miedo a la página en blanco, a saber que has visto algo y tienes que transmitirlo de la mejor manera posible, respetando, como se respetaba entonces, unas normas periodísticas de informar verdades, hechos novedosos, antecedentes y todo, pero hacerlo de manera atractiva y propia. Que alguien diga, pues mira, me gusta cómo escribe noticias de este tipo. Era difícil, pero eso te enseña mucho. Y bueno, las columnas de opinión... Sí, claro, de todas formas, lo que dices, no podría existir la novela si no se describiera y no se escribiera con el corazón lleno. Y aparte de eso, como dices tú también, si no sería pues un ensayo, si no se deposita también poesía en nuestras narraciones, porque al fin y al cabo es una manera de narrar y de entregarnos al lector y de que el lector se sitúe en cada escena. No es llenarnos de objetivos, pero básicamente, no sé, cada escritor tiene su manera. Yo la mía siempre ha sido poética, pero el poético no es que sea recargado, sino claro, no tiene por qué ser. El lenguaje poético es cómo te metes en la empatía que trabajas. Sí. O sea, se puede hacer de una manera que yo en la poesía, por ejemplo, no lo haría. O sea, escribir poesía es fácil o difícil, si no quieres. Es decir, yo lo veo súper difícil. Y entonces, por eso, a toda la gente que escribe poesía, que es poeta, yo, vamos, me quito el sombrero entre ellos, porque es que sé que es muy difícil, muy difícil. Pero al mismo tiempo es difícil hacerlo bien y hacerlo honesto. Hacerlo es muy fácil. Esto tiene que ver con mi oficio de publicista durante un tiempo, ¿no? Durante unos años. Es muy fácil dar un formato. De golpe tienes un formato para contar una cosa. Un poema tiene un traje determinado, una percha, la llamo yo. Entonces, esa percha que uno utiliza es para canalizar un sentimiento, un mensaje, una historia que quieres contar. Entonces, es relativamente fácil y un desafío bonito encontrar formas nuevas de contar algo que se ha contado 1000 veces y conseguir que emocione a la gente o que se ría o lo que sea. Pero claro, eso a la vez a mí me aburre. O sea, me aburre cuando ya lo hacen muy seguido. Claro. Y me aburre porque si yo pongo un taco en un poema no es para que la gente se ría, lo pongo. No, es para exactamente. La poesía no es para reírse, la poesía es para pensar, para reflexionar. Yo desde aquí quiero tener un recuerdo hacia una querida amiga mía que falleció, que se llamaba Soco Cordente. No sé si te sonará. Falleció hace... Está sonando un perro aquí, estoy en Granada, que no sé si llega para vosotros, pero hay un perro que está ladrando, no sé dónde, pero me está retomando aquí, como digo, estaban pensando que tiene un perro aquí atrás. No. Pues desde aquí es lo que quiero... ¿Me dijiste cómo era el nombre? Soco Cordente. No murió hace unos años, falleció lamentablemente, era una gran poeta. Y cuando estás así triste o estás bien o quieres buscar aislarte del mundo, estás solas con la lectura, yo me leo algunas de sus obras y por eso sé que la poesía no es para reír, la poesía es para disfrutar y para sentirse, para sentir el alma en su estado más puro. O sea, así es. A ver, te diré unos números de distintos años y una obra, y tú debes de responder a lo que tú creas conveniente, ¿vale? Vale. A ver, te digo, 2007, Camino de ida. Sí, pues la primera novela, La Inolvidable. De hecho, tengo tatuado el nombre francés, porque un año después se tradujo al francés y me abrió el camino a Francia. Y para mí es inolvidable, pues la primera, no es la primera que escribí, pero es la primera que terminé de una manera que dije, esta novela no la toco más. Y luego escribí un par más que cuando la fui a publicar la reescribí, pero esa fue tal cual. Y podía haber salido 10 años antes, incluso formó parte de los finalistas de Nadal, pero caí por en plan sin ninguna clase de padrino ni nada. Y bueno, no pasó del corte de los últimos 10 porque había otros seguramente mejores, más conocidos, no sé. Pero es una novela que, aparte tiene magia, porque esa novela en Francia todavía se sigue vendiendo en formato de bolsillo.
todavía hay gente que me la recuerda y que sigue gustando. Estuvo a punto de ser película varias veces, pero como es una road movie, se Ya, encarece pero mucho. como esto es así, El canto del Graju también estaba a punto de ser película en 2 ocasiones, pero No, pues bueno. yo he vendido varias en opciones y en sesiones. Lo que pasa es que luego que salga o no ya es otra historia, pero en este Ya, caso hubo intereses muy, no voy a decir nombres, pero de directores muy interesantes en España, pero luego quedó ahí porque se encarecía claro, muchísimo el movie. Pero son sí, proyectos. donde yo ves, es una de mis novelas más poéticas. Y justamente es poética porque es como, todo depende de las influencias que uno tenga. O sea, tú abres un cuento, una novela de Hemingway, aunque sea muy parco en adjetivos, es poético. La poesía de él se halla, o un relato de Bukowski, la poesía se halla, a lo mejor en el uso del lenguaje. Entonces, es un libro muy, le tengo mucho cariño, tiene mucho que ver con uno de A mis ver, escritores fetiche, que es Osvaldo Soriano, escritor argentino, que aquí se conoce poco, aunque se publicó mucho de él, porque se exilió en Italia y en Francia, y allí vendió muchísimo, fue muy conocido, murió en el año 97, creo, justo el año en que yo terminé esta novela, que quería mandarle para que él la leyera, porque no era nadie, ¿no? seguimos con más fechas. 2009, Alert Simple. Sí, es lo mismo, es la Es versión lo en mismo, francés. ¿no? Pero se tradujo a Francia, ¿no? Sí, 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 yo estaba, sí, fue en 2009 la primera, lo que pasa es que salió en bolsillo, Exactamente. sí, bueno, eso fue un cambio, aparte fue una maravilla, pues eso, la sorpresa de que algo, imagínate, yo soy argentino, aunque llevara muchos años viviendo en Francia, en España, pues ya llevaba menos, estamos hablando de casi 2009, estamos hablando de más de 15 años. ¿Y qué pasa? Que el hecho de que un argentino que está escribiendo sobre personajes argentinos y españoles, de una historia que pasa en el Sáhara, y entre el Sáhara y Madrid, y que la lee un francés, y se ría de lo mismo, se enternezca de lo mismo, te menciona las mismas cosas. Entonces, eso quiere decir que ahí aprendí que es cierto que funciona o sea, luego entendí que es lógico. Yo he leído libros de buenos autores traducidos, bien traducidos de otras lenguas, es el 60% de mi formación, ¿no? Entonces, pero sigue siendo maravilloso. Seguimos. 2011, El torturador arrepentido. Sí, esa es una obra de teatro, que es la génesis de la novela que saqué este año, que la obra tenía 80 páginas, tiene 400 casi, 380, entonces es una historia que yo traía en mi mente cuando vine de Argentina, pero no me sentía capacitado para escribirla entonces, no tanto técnicamente, que también seguro, como humanamente, ¿no? Quiero decir, era mucha la rabia que sentías con respecto a la figura de los torturadores, de la gente que desaparecía personas en mi país, que a mí yo tuve el privilegio de que a mí no me pasaba nada, pero gente de mi misma edad a 300, 400 kilómetros por hacer más cosas que yo, preguntar por qué algo desaparecían, ¿no? Sí, Y bueno, objeto de un par de años más. Entonces, desgraciadamente. era mucho dolor y yo no me sentía capaz. La pregunta era cuando yo me vine a vivir a España, ya estaba en un gran proceso de una amnistía total para estos torturadores que tenían nombre y apellido. Entonces tú podías ir a gente que yo conocí, por ejemplo, que iba a misa, aunque ellos no eran, una amiga no era religiosa, pero como su hermana que lo era, que la desapareció pensando que era ella, y ella lo que hacía era repartir panfletos en la facultad, ¿no? Entonces Fíjate, se no es equivocaron. que se equivocaron, mucho más se equivocaron, su equivocación Se fue una. equivocaron. Se Pero equivocaron en poco, ¿verdad? sí, pero ella no solo murió la hermana, sino el padre también en consecuencia del corazón, ella misma estaba, eran cosas muy duras, ¿no? A lo que quiero decir es que esta chica iba a misa por respeto a la hermana y si iba a la catedral de la ciudad se podía llegar a encontrar con el mismo tipo que se sabía que había violado y matado a su hermana, pero como la habían amnistiado. Qué duro, qué triste y qué duro. Yo siempre me pregunté eso sobre la venganza y me sirvió para, entonces estuve muchos años, me atreví a hacer, cuando ya llevaba, sí, en 2001, en 2001 escribí una obra de teatro, porque yo he hecho algunos cursos de dramaturgia, no es mi especialidad, pero me interesaba, y porque me permitía ver el tema desde una perspectiva no superficial, sino como imágenes, ¿no? Y como imágenes sin tener que, en la novela, digamos que es más introspectiva. Se estrenó en Barcelona, o sea, luego se publicó en formato de libro, en Talentura Libros, y en Barcelona estuvo como 5 o 6 meses, que estuvo 2 o 3 días por semana en cartel, pero teníamos casi 10 personajes, era muy difícil sostener cuando la moda eran monólogos y problemas de pareja, ¿no? Pero sí, y sobre todo porque me obligó a mí
el respeto de cuando uno empieza a escribir y tiene muchas historias que contar y que se Sí, claro. yo tengo siempre 10 novelas por escribir, por eso no me puedo morir. Pero con respecto a este tema, siempre tengo 2 o 3 y este fue el primero que saqué. Yo dije, quiero sentarme a terminarla como yo quiero. Entonces, en pandemia aproveché y encontré realmente todo lo que me faltaba contar, y no todo, sino el enfoque para trabajarlo como yo quería. Cada novela es diferente, pero no era momento la pandemia para terminar aquel libro porque era una depresión. Sí, que todo lleva su tiempo y su madurez y a No, veces no las cosas cuando ocurren, ya está. era el riesgo. Y luego ya, cuando a 2 años, le hablé con mi editor y yo estoy publicando una tetralogía que termina el año que viene, de novela negra, pero a mi estilo, y que ya se ha traducido al italiano y al francés, el primero, y que al alemán creo también saldrá este año. ¿Y qué pasa? Que le pedí a mi editor, digo, mira, yo quiero mi libro número 50, por si me pasa lo que sea este del torturador arrepentido, la novela. Entonces, él había leído el libro, la obra hacía mucho, somos amigos de hace años, al revés editor, Gori 2, y entonces él, sin haber leído una línea, me dijo, venga, lo hacemos. Pues ya la conté, nos tomamos 2 cervezas, y él le gusta mucho lo que yo escribo, a veces es lo mejor, a veces peor, pero le gusta mucho lo que escribo, y esa parte le emocionó. Entonces, aun cuando era incluso diría antieconómico, porque claro, ten en cuenta, el año que viene se cumplen 50 años de la dictadura argentina. Sí. Entonces van a haber cientos de libros, y el libro habría tenido mucho más prensa, pero él me dijo, pero es el 26, pero tú a propósito lo quieres sacar antes. Le dije, sí, quiero sacarlo antes Época porque más dura, ¿no? Una ninguna época muy sospecha dura de que queda para oportunismo, Argentina. no quiero nada de oportunismo, quiero que nada, yo creo que un libro tiene que tener el destino que merezca y que luego cuando el día tú te mueras ya verás, a lo mejor no lee nadie más o a lo mejor hay quien los descubre, eso me da igual, pues no voy a estar. Pero sí que quería contarla que fuera el número 50, por si no escribía ningún libro más en mi vida, luego ya he escrito 2 más que salen este año en Argentina y esperando ahí. Entonces sí, Seguimos. ese año es un año de la obra de teatro, pero claro, ten en cuenta la obra de 2011. Seguimos. 2014. 2001 esa obra. 2014, Follamantes. Sí, es un libro de poemas. Es un libro de poemas que tuvo como mucha repercusión, mucha venta. Lo que pasa es que con los libros, yo nunca había escrito poemas de amor, nunca, muchos años. Me había publicado sobre todo. Entonces publiqué un libro de amor animal unos años antes, no mucho. Y claro, a la persona que le dediqué ese libro, cuando se publicó el libro ya no estábamos, éramos amigos y le invité a la presentación. Y esa Ostras. misma noche, pues ya llevamos como un año, no estábamos juntos, muy buena Sí, amistad. sí. Y esa misma noche conocí a la que fue mi pareja. Bueno, pero mejor regalo que No, escribirle pero te un explico. libro. No, pero te explico. Esa misma noche conocí a la que sería mi pareja y la de mi vida durante varios años y que de alguna manera le había gustado mucho esos poemas míos. Entonces pensé en la injusticia de que por lo general tú escribes un libro de poemas de amor a alguien, los poemas siguen funcionando como tal cuando el amor a lo mejor Ha no muerto funciona ya. como tal, aunque existió. Entonces surgió la oportunidad de una editorial nueva que se llamó Frida, pero antes llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba antes, pero se llamó Frida muy pronto, y que necesitaba un libro de poemas míos. Pero claro, tenía mi editor. Entonces, mira, este rollo que le llaman prosa poética, hay prosa poética, obviamente, ¿no? Pero lo que en Twitter se le llama prosa poética es poner 4 chorradas una detrás de otra, ¿no? Claro, es que es como un tatuaje, ¿no? O sea, dedicas un libro a alguien, ya no estás, es como un tatuaje, te tatúas el nombre de la persona con la que estás y luego Por eso te yo, rompes la por eso relación yo y te haces con dije, el tatuaje. por Lo tienes eso que saqué ese libro. reinventar. Pero por eso saqué ese libro, porque ese libro salió mientras yo estaba con ella. Estuvimos juntos como 3, 4 años más. Entonces, era como el hecho de que ese libro era para ella, y que yo sabía que era para ella, y que era como una tontería, ¿no? Entonces, y también que era un libro urgente, ¿no? Porque el amor muchas veces es urgente, pero sí, pero su libro, aparte, coincidió con muchísima gente, tuvo unas ventas inusitadas para hacer poesía, hubo una época muy rara de aquí unos 6, 7 años que se vendían libros de poesía, no todos, pero muchos se vendían, hay un libro que se vendían 80.000 ejemplares, y malísimos además, ¿eh? Entonces, nunca sabía, no encontré cuál era la clave y por eso escribí un ensayo sobre el tema, pero sí, ese libro fue un libro muy querido, aunque también muy odiado, porque cuando vas a la feria del libro, como se sigue vendiendo, nunca falta los amigos por diamante. No, realmente era toda una como pequeña filosofía, y eran como cronopios, pero los cronopios de Cortázar, que yo los admiro muchísimo, de una altura literaria que no tiene lo mío, no tenían sexo.
Los conocidos de Cortázar eran asexuados, lo sé de memoria y tú te lo lees, y puede haber una cierta sensualidad juguetona, pero no tenían sexo. En cambio, esto sí, entonces puede llamar, pero hay como una serie de cuentos escritos así como prosa poética y otra serie de poemas que disfracé de prosa poética para que mi editor, que era amigo, no se enfadara del todo, mi otro editor. Y ese libro pensé en tener trascendencia y creo que lleva unos 18 ediciones, es una burrada. Madre mía, ya son ediciones, ¿eh? Y más para poesía. Porque No, y más en esa época que se hacían ediciones largas, claro. pues se vendía mucha poesía. Seguimos diciendo, ahora decimos nombres y una frase. Por ejemplo, Skandar Al-Jet, confieso que he bebido. No, pero Skandar Al-Jet, bueno, pero no es un libro eso. No, me refiero que yo te digo el nombre de... Vale, perdón. Y te digo... Lo hacemos otra vez, Venga, ahora lo tenemos. Skandar Al-Jet, confieso que he bebido. Eso fue un espectáculo que con mi hermano Skandar Al-Jet estuvimos durante 4 o 5 años, no continuó recorriendo toda la geografía española. Era un juego con el título de la memoria de Neruda, que era Confieso que he vivido, pero que sobre todo era como un juego, ¿no? Porque hubo un fenómeno, tú me hablabas antes de la poesía en los bares, el Bukowski Club, y era eso, que no había lugares donde cualquiera podía leer. Entonces, cuando abrimos el Bukowski Club, que ahí conocía a Skandar, hay mucha gente, tú cualquier miércoles iba a estar apuntado así, podía leer 3 poemas, tenían que ser propios. Buenos o malos, no importaba. Entonces, eso generó que ahora haya más de 50 o 70 microabiertos en toda España, que son hijos. Durante 5 o 6 años no hubo otro microabierto que el nuestro. Y entonces con Skandar viajábamos a distintos sitios haciendo espectáculos, a fusionar los poemas, mezclarlos y jugar un poco también con la onda y la pinta canalla que teníamos los dos. Seguimos con más nombres. Diego Ojeda, personajes secundarios. Sí, con Diego Ojeda justamente fue premonitorio, porque Diego Ojeda hicimos incluso giras por México, pero antes de eso nos presentaron amigos comunes y hicimos amistad enseguida y empezamos a componer, o sea, él compone las canciones maravillosamente, pero le gustaban mucho mis versos, mi poesía. Y yo no nos dio 8 canciones, entonces empezamos a hacer canciones juntos y algunas han tenido mucha repercusión. Entonces, ¿qué pasa? Fuimos a una gira que se llama Personajes Secundarios y dijimos, bueno, aquí vamos a hacer. Y salió bien, porque nos divertimos mucho, pero salió mal porque fue un verano, hubo millones de cosas, cada ciudad donde planificamos algo, había un macro concierto, es decir, que fue la locura. Pero tuvimos el desquite, ya sin ese nombre, de unos añitos después, seguimos tocando juntos y participamos en muchos conciertos de Diego, de ir a México y tocar en México en varios sitios muy importantes juntos. Y justo este año había previsto una gira, pero al final él ha tenido un problema de calendario también, pero es probable que él venga alguna gira con él por todo México. Otro nombre, Adrián Navarro, tu novio vintage. Este me tienes que contar porque es que ya vamos. Adrián Navarro es un amigo mío que él es músico, o sea, tiene muchos amigos, pero es músico, le encanta la música y lo conozco también de la época de Bukowski, amigos comunes, nos hicimos amigos y un día me dijo, mira, me gustaría hacer un poema, una canción con un poema tuyo. Y vale, entonces le di uno y claro, lo desguazó muchísimo. Y me dice, joder, yo lo siento que he destripado el poema, pero la música me gusta, no te importa si escribo algo sobre esa música. Y salió una canción llamada Caballero del Olvido, que pegó muchísimo, sí. Dentro de los límites que nosotros no estábamos, ni teníamos un proyecto discográfico ni nada. Y entonces cuando empezamos a hacer más, claro, yo la novia que tenía era bastante más joven que yo, y entonces, ¿sabes? Siempre bromeaba con ella, le decía... digamos que las amigas le decían, bueno, me las llevas ahí de más de un año con el poeta, está bien, te has sacado el gusto, pero ¿a dónde vas a ir a andar con un tipo más mayor que tú? Y yo decía, siempre bromeaba con Buzz-Lightyear, decía al infinito y más allá, era una broma que teníamos. Entonces un día, tía, pero claro, yo te dirán tu novio, dijo, no, tú no eres viejo, tú eres vintage, con la coña esa. Claro, es una manera de decirlo, ¿no? Hay una canción que se llama Tu novio vintage, que está dentro de ese disco, que hay como 10 o 12 canciones, todas compuestas por nosotros, y hay una canción muy divertida que es eso, ¿no? Me acuerdo que decía, paso a diario por la esquina del gimnasio, bebo menos, he dejado de fumar, no sé qué, y mastico más despacio, ya no soy viejo, soy tu novio vintage. Entonces era un juego como... Bueno, está bien. A ver,
también, aparte de escritor, poeta, aparte de periodista, eres también editor. Sí, sí, o sea, no soy En editor. una editorial nueva, sí, sí. Real Noir. Bueno, pues cuando llega un manuscrito a tus manos, ¿has sentido alguna vez esa chispa, ese enamoramiento a primera vista? Lo tengo que publicar porque tiene algo que no he encontrado en ningún otro. Sí, lo que pasa es que es un sello, es una colección, un sello editorial Real Noir atípico, porque no es propiedad mía. O sea, el Folgado me dio, el Grupo me dio de caudal, me dijo, mira, quiero que hagas un sello de novela negra. Entonces yo le expliqué cuál era, qué podíamos contar, qué teníamos, y había varios planes, ¿no? Que luego vino a interrumpir o a desvirtuar la pandemia. Entonces, por un lado era recuperar libros de autores latinoamericanos excelentes, que a lo mejor aquí no, porque tú puedes publicar en Planeta en Argentina y vender un montón, y luego aquí no te publica nadie. Entonces, o sea, esto de que publicar en Planeta o en Alfaguara es publicar en todos los países, no es mentira, son como sociedades anónimas diferentes, ¿no? Entonces, por otro lado, tengo muchos amigos y amigas novelistas muy buenos en Francia que estaban locos por publicar en España, porque aquí solo se traducen los bestsellers de novela negra o muy poco. Y en la tercera pata era también descubrir gente nueva. Entonces, la primera faceta la hicimos, la seguimos haciendo de vez en cuando, pero nos topamos con que, desgraciadamente, aquí en España, un buen libro es algo que tiene una gran promoción de un autor muy bueno. Si no lo conoce la gente, no tiene salida. Como que no existiera, ¿no? Vamos, no existe. Lo que no se conoce no existe. Las traducciones de los títulos en francés, sobre todo en italiano, claro, se nos disparaban mucho, y como vino la pandemia decidimos posponerlo para más adelante porque te disparaba el precio del libro y todo. Y también pasaba. Y luego sí he ido encontrando cosas que sí. Lo que pasa es que yo no soy un editor en el estilo, en el sentido clásico, ni de poesía, ni de... Porque un buen editor es otra cosa. O sea, yo, si me llega algo que entra en mis supuestos, que me gusta, que me parece bueno para lo que lleva a la colección, vale, pero yo por lo general tengo siempre 5, 6, 7, 8 libros y estamos sacando a lo mejor 4 o 6 por año, sacamos poquitos. Entonces, no es esto de que te lleguen 50 y yo lea los 50, pues yo ya tengo compromiso. Ya lo digamos, el año que viene tengo prácticamente, me dice, casi cerrado. Entonces, que llega alguna cosa y le puedo hacer un hueco, porque me dicen, venga, vamos a sacar uno más, sí. Pero entonces, no es como el editor, yo que sé, que le pueden llevar cientos de originales y golpe y se descubro esto. Sí he tenido la suerte de poder recomendar por la otra vía. He tenido más suerte por la vía de, porque hay una cosa que hago también, que doy clases, yo hago tutorías de novela y como clases particulares, por videoconferencias de poesía y de narrativa individuales. Sí. Y clínica de novelas. Entonces, si me ha llegado alguna novela que me han mandado, o alguna editorial o así, me han mandado para que haga un informe, o alguna persona me ha pedido un informe, pero un informe verdadero, no un informe que le haga quedar bien, sino un informe cabrón, ¿no? Que se ponga todos en su sitio. Y esa misma persona, a lo mejor faltarle luego, gustarme tanto la idea, que dice, mira, si la cambias esto y te falla esta editorial, yo te miro, y algunos sí he podido sacar de anual, otros en otras editoriales donde yo detesto, que es muy bueno. Pues claro, entonces sí que a veces te sigue sorprendiendo. En la narrativa en España es muy curioso, pero es muy curioso porque tenemos poca tradición tallerística. Yeah. Todo se centra mucho en Fuentetaja, en la escuela de escritores, son grandes nombres, no cabe ninguna duda, pero es distinto, quiero decir, por ejemplo, en Argentina o en Francia, pero en Argentina, por ejemplo. Tú vas a un autor ya con cierta trayectoria, tiene su serie de alumnos a los que le orientan, no para hacer clones, sino sí, para ayudar desde una perspectiva. Aquí es muy raro eso. Sí que hay tutorías, que me gustan mucho, que hay 2 o 3 novelas muy interesantes que estoy haciendo. La tutoría es el seguimiento, o sea, la idea es tuya, pero la idea de la persona, pero suponte que, bueno, vamos a analizamos las cosas, no solo el estilo, sino analizamos a dónde va, lo que quiere, tal, acordamos algo que esto quiere hacer por aquí, por aquí, por aquí.
y luego cada tanto, cada mes, revisas el material. Más que una corrección ortográfica es comprobar que uno va para donde quiere, ¿no? Que no se te ha escapado, que el libro no tiene... Hay libros que a lo mejor si los estrujas 80 páginas quedarían mejor. Esas 80 páginas son palabras intercaladas que no necesitan. Hay libros que a veces pueden tener un hueco grande en la trama que el autor, que es más o menos nuevo, a lo mejor no lo ve. Entonces, eso es muy bonito porque ha habido libros que yo con muy poquito, que de golpe, o a veces con un trabajo muy serio por parte del autor o la autora, he dicho, espérate, y he hablado con gente y han podido salir. Entonces, creo que tenías nunca sales con eso porque no es tuyo, pero es muy bonito, es casi, yo entiendo que debe ser como cuando un editor saca un buen libro, pero aquí todavía es más es como cuando he conseguido, yo llevo no sé cuántos años yendo a Francia, pero ya les he llegado pues, ya más de 100 libros a mis editores, que me tienen la colección, que es así, y he conseguido, no puedo explicar, 8 o 9 de ellos, pero son cosas para mí muy grandes porque es libros de gente amiga que me parece bueno, y como conozco la idiosincrasia allí, a veces ha coincidido y han salido, la mayoría no salen porque, bueno, son distintos momentos, pero son cosas que se quedan para ti, pero son muy chulas. Sí. No sé, ¿Tienes para mostrarnos alguno de tus libros? Sí. Me gustaría que los mostraras en pantalla para que nos hablaras. ¿Qué se van a encontrar los lectores a la hora de elegir tus novelas? ¿Qué se van a encontrar? Bueno, mis novelas, para ¿Qué empezar, ingredientes tienen? son novelas negras, pero donde, o sea, yo conozco el género, amo el género negro, lo he trabajado, lo he leído muchísimo, me parece que es un género, que es el género que cuenta la sociedad de aquí ahora, un montón de cosas, pero al mismo tiempo, para mí una buena novela negra tiene que ser primero una buena novela. Entonces, el hecho de que sea negro o no negro, he ido por allí, pero nunca es para mí más importante la truculencia o la trama con que los personajes. Entonces, la gente lo que se enamora es de los personajes, de la novela, se enamoran de eso, y te lo dicen, porque hay personajes, por ejemplo, hay una serie de 4 que termina el año que viene, que empieza con este libro, con los que... A ver, ponle un poquito más que se enfoque mejor, a ver, no sé. No, no sé. Ahí mismo, los que merecen morir. Este tiene ya 4 ediciones, ahí tengo la segunda porque... Y este ha sido publicado en Francia el año pasado. A ver, enfócalo un poquito mejor. Sí, el título está traducido literal, Se que tengo que morir. No se distingue muy bien, porque como... Espérate, a ver si lo... Vamos a dejarlo que la cámara gradúe, a ver. Vale, espera, ya sé por qué, mira. Ahora sí se distingue bien. Y en italiano salió con una Elliott Ediciones, que es una editorial muy me gusta mucho ver. Homicidios ejemplares, no me pregunté por qué, es el título. Y entonces, claro, esto inicia una serie de 4 que siguió el año siguiente con Madrid nos mata. Madrid nos mata. Que tiene una portada bastante truculenta. Y que el año pasado salió con... No se ve bien. Los dioses también mueren. Claro, que tiene ahí una temática de las manos, todo. Y el cuarto, que es el que termina, que culmina con esto, es Los pecados de los apóstoles. Porque la brigada de los apóstoles le llaman al grupo policial, pero es una novela son novelas bastante atípicas en un sentido. A mí siempre me molestó mucho esto de... Sí, yo veía el CSI, pero veía la serie CSI para ver si el Grison se quedaba con la rubia o con quién. No sé. Los crímenes me parecían tan absurdos. Claro, pues ¿sabes qué pasa? Sí, que no se parece nada a la realidad, lo que vemos en televisión. Y además, cuando tú hablas con... Yo como periodista lo sabía, porque conoces a mucha gente, luego lo confirmaba. No, aquí hemos encontrado caca de este pelicano que vive en el estado de Manzano. Un pelicano abuela, señor. Y hay viento, yo he hecho caca y voló 3 kilómetros. Entonces, ese tipo de... En realidad lo que me interesaba de fondo eran las historias humanas. Y a mí, yo creo que toda novela, sin excepción, es una novela de personaje. Entonces, las mías son novelas de personaje. Personajes que en muchos casos, sin que lo busque, hay secundarios de los que la gente se encariña muchísimo. Sí. Entonces, es una brigada en la cual hay un policía que fue cura, se hizo cura porque odiaba a su padre y tenía sentimientos como para matarlo. Jolines, y por eso se hizo cura, para evitar la tentación. No, tenía como una furia, ¿no? Él consideraba que su padre, pero no porque le hubiera hecho nada, era una idea que tenía él. Y luego se enamoró siendo cura, entonces dejó los hábitos, se casó, se hizo policía, porque necesitaba creer en algo que estuviera bien explicado, que tuviera unos reglamentos muy claros. Y hace 22 años, un psicópata que usa el coche como arma, atropelló a la mujer y a la hija. Entonces él se volvió todavía más fanático del reglamento. Voy a salir a reventar cabezas. Había 22 testigos y ninguno vio nada porque era de un rico que pagó. Entonces él nunca hizo nada.
fuera de reglamento para averiguar quién había sido, porque iba en contra de su credo. Entonces ya está exiliado en Bruselas y lo llaman lo llaman a ese policía más condecorado de España y lo llaman para pedir una misión, o sea, que se haga cargo de una brigada especial para unos crímenes internacionales. Y él viene, pero viene decidido a dos cosas: a cumplir, porque tiene un poder, y a suicidarse después de resolver ese crimen. Entonces hay ¿Qué libros? una serie que mata gente que se lo merece, entre comillas, y Sí. que todavía no es público, pero será público. Entonces, lo que quiere el gobierno es crear una brigada, la infla, la pone de maravilla, para echarle la culpa luego, que cargue con las culpas. Lo que pasa es que él justamente necesita resolver esto para suicidarse y forma un grupo de gente muy loca. Pues le dan todo, nadie quiere tener nada que ver con él, le dan, ¿cómo es?, medios ilimitados, y tiene una psiquiatra que es su mano derecha, que tiene 7 doctorados y como 20 voces en la cabeza, un Caronte García, un forense jorobado que dice que los muertos le hablan, cada uno tiene su propia historia, y sobre todo una hacker de 80 años que está basada en un personaje real y a la que tengo prohibido Una matar. hacker de 80 años. Yo he dicho que en la novela que viene muere un personaje de la brigada y tenía hasta amenazas medio en broma, medio en serio, que no mate a Dolores, y está basada en una persona que yo conocí en la realidad, en el año 2004, 2003, por ahí, un poquito antes. Había en Madrid que daban cursos para la tercera edad, para ordenadores, para las señores viudos, son señoras que claro tenían un ordenador, el internet empezaba a ir un poquito ya más rápido, no era esta banda ancha de ahora, y entonces le costaba mucho manejar el ratón, entonces era aprender a utilizar eso. Y yo hacía, creo que para el MAPRE, trabajaba, hacía cosas periodísticas por la revista del MAPRE, y fui a ver ese curso a hacer un reportaje. Y había una profesora joven, muy activa, muy maja, me cayó muy bien. Tal es así que se me velaron las fotos y volví a hacer fotos la semana siguiente. Y había otra persona, una señora mayor, muy mayor, que era muy enérgica, estaba de bromas con todo el mundo, le daba capones, está. Y de golpe, cuando yo voy la segunda vez, dice, bueno, la invito a tomar un café a esta chica mientras le deja un ejercicio. Sí, no me voy, vete. Más de 2 horas no, ¿eh? No sé, me encanta eso del lenguaje que tienen las personas muy mayores, que sobre todo han sido muy reprimidas durante su vida. Y cuando llega una edad les importa todo un carajo, vamos. Sí, la típica que dice la madre de un señor amigo cerca de Leona, no hace mucho, hace un par de años, tenía como 90 años, estaba haciendo todo, había organizado como una barbacoa, haciendo todo, y dice, ay, me voy a tomar la píldora, que no, mira si me quedo preñada, y claro, todo el mundo, descojonándose, que ella se reía de sí misma con esa, y eso siempre me ha fascinado, sobre todo porque... De buen humor, ante todo. De tanta edad, sí, pero sobre todo porque hay gente que posiblemente ha vivido reprimida mucho tiempo y ahora se puede liberar, ¿no? Entonces, esta mujer, yo ya le dije, algún día será personaje mío, entonces le pregunto a la profesora esta, la tercera que fui, ya la esperé a tomar un café ya directamente, y la otra se reía, la mujer mayor, o sea, no se llamaba Dolores, no recuerdo, ¿no? Pero el pelo así, blanco, en lugar de teñírselo de azul, pero tenía... A lo ángel, ¿no? Sí, un peinado, no, no, pero estos peinados así, y era muy graciosa. Y entonces digo, qué suerte está el profesor. Dice, no, es una alumna. No, pues una, sí, tiene unos 6 cursos, pero ella como tiene un ordenador en su casa, se vive sola, no tiene nadie que... Entonces se ha puesto en más. La tipa tuvo no se había colado. Se había llegado a colar en la vida. Sí, bueno, la gente, lo bueno de cumplir años es que cuando cumples cierta edad, te importa todo un bledo y dices las cosas tal como son. Pero esta mujer pasó de estar con un ratón así a que un año después se metió en la página de Moncloa y escribió chorizos. O sea, ¿qué dices? Sí, en la página de la conferencia episcopal durante... Ay, Dios mío, qué personaje. Sí. Las manos quietas, algo así, o sea, y tuvo problema, pero bueno, quedó ahí, ¿no? No era la super hacker que yo me inventé, pero una señora de casi 80 años, que en 2 años con un ordenador se metió en la deep web, buscando para saber cosas, entonces, no es que fuera a hacer nada, ¿no? Entonces, me contó esta chica, que llamamos varias veces, y me hizo oración, quedé sí por el personaje de esta señora. Y entonces, cuando fui a escribir esta serie, yo dije, no quiero el hacker típico, gordito, que no quiero... Una señora de 80 años, vamos. Y no, pero le ha pillado un cariño a la gente, porque aparte ella es la que hace comentarios y ya tiene su vida... Dolores ella tiene, que en esta novela última se ve, ella no es creyente, es bien roja, bien republicana, y tiene un nieto que es policía, ella es como muy así,
Y es un personaje que no tiene un papel preponderante, pero a la gente le encanta. Y de hecho, ella tiene un altar que en este se verá que se lleva, que le hace un pequeño altarcito al que inventó la Viagra. Pues ¿Cómo, ella tiene, perdón? al inventor de la Viagra le tiene un pequeño altarcito donde le prende una vela, en broma, porque ella se atea, porque ella tiene su amante, con el que tiene su vida sexual. Y sí, 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 es muy graciosa. Bueno, pues Abochorna deseando todo. De leerla, hecho, vamos. no sé si lo he dicho en ningún lado, tampoco hay tanta gente atenta, pero cuando termine esta serie, como tengo prohibido matar a Dolores, voy a Por escribir, favor, no mates a la mejor. pero voy a escribir una serie con esta mujer, pero antes de pandemia, un año antes, es decir, 2 años antes de entrar en la brigada, que se va a llamar Una abuela con un bate de béisbol. Y voy a hacer una Me serie porque encanta. cuando ella entra en la brigada esta, ya hace como de justiciera en internet, pero por su cuenta. Sí, Hay un sí. tipo que ve que está engañando, yo que soy un constructor que ha engañado a gente, le vacía las cuentas, hace cosas y el nieto que está detrás de ella, abuela, que me va a meter en un lío, pero luego finalmente entra en la brigada. Pero Qué esto va a ser bueno, qué ella bueno, sola. qué bueno. Qué buen Entonces me personaje. ha hecho reflexionar mucho sobre la edad. Dolores. Es Qué como buen, ella, muy vigorosa, tiene un puño americano que lleva en su bolso, ¿sabes? un puño americano en su bolso. Sí, sí, pero Me encanta Dolores, ya me encanta a mí también al mismo Dolores. tiempo sabe que la edad la va a alcanzar. Entonces, en esta novela que va a salir el 26 o A eso 27, vamos, a nuevos proyectos, vamos. sí, entonces será tengo ese libro, que la idea mía es hacer 2 o 3 libros con ella, pero por lo menos uno, que se llama Es una abuela con un bate de béisbol. Tengo luego un título profesional, una novela que se llama La bala, lo sabe, pero no me gusta cómo suena en español, que es como la continuación 10 años después de una novela mía que fue la segunda, que funcionó muy bien y que me gustó, que se llamaba Matar y guardar la ropa, que en Francia se tradujo al italiano, al francés, al alemán, no sé si al inglés. Entonces, esa novela me quedó ahí pendiente de escribir una segunda parte, no por continuar, sino por un personaje de estos secundarios que pillan mucha fuerza y que yo Sí. casi nunca cometo el error de un personaje secundario volverlo protagonista porque a la gente le gusta, pero en este caso sí lo merece. Luego tengo también 2 o 3 proyectos más a medias, porque debo tener como 7 novelas por la mitad, Madre mía. pero O nunca sea, o sea, las termino cuando llega el momento. O sea, sí, hay una claro. novela O segunda. sea, que llevas varios proyectos en rueda, como suele decirse, no estás. Sí, pero tampoco me desespero cuando, por ejemplo, la novela que sale ahora en Argentina, que saldrá en agosto, septiembre allí, no sé, aquí la sacaremos más de un año que viene, es una novela corta, se llama Nadie se ahoga 3 veces, está situada en la Guayana Francesa. Y sin Qué embargo, maravilloso título. claro, yo estuve hace 8 años o 9 años, estuve 20 días ahí. Claro, yo conozco a un autor argentino que coincidí con él en Sevilla, que solamente escribe de la Patagonia. Se llama Cristian Perfumo. Ah, sí, 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 sí. Sí, Sí, no por también persona, quiero, pero lo he leído. Lo he leído. también quiero entrevistarlo. Estoy deseando hablar con él para poder entrevistarle porque es muy interesante todo lo que cuenta también. Y por último, querido Carlos, llegamos al final de la entrevista. Por último, Sí, sí. ¿por qué crees tú que la gente tiene que ver Libros y Cámara? Pues yo creo que ahora mismo estamos en una época donde la primera pregunta es la carta de identidad de un libro o de una película es cuánto vende, cuánta taquilla, cuántos ejemplares, y luego a poco que revisas el 99% de esas películas o esos libros, ves que la calidad es muy baja, la intención cero y que es solo comercial. En cambio, aquí son libros y cámaras, tú estás eligiendo, estás Sí, abriendo opciones. Entonces, alguien que a lo mejor jamás le habría llegado mi palabra porque dice, no, me ha pasado con mucha gente, no leo novela negra. Y yo a un club de lectura a dar una charla y al año siguiente volver y hay gente que no leía novela negra, pero leído la mía. Y entonces al leer las mías, leí de otra gente. Entonces, creo que esta es una pequeña cadena que frente a una globalización tan feroz que si no le dirán en 2 horas no existes, aquí es un poco a poco, o sea, se vuelve a tocar el boca a oreja. Eso que se ha perdido casi de, oye, te recomiendo este autor. Ahora, antes hubo un tiempo que si el autor no salía en Babelia, no existía. Ahora si no sale en TikTok. Y en realidad, el autor lo mejor es que alguien diga, oye, yo te conozco, sé lo que tú estás, léete este autor. esa es Yo no porque lo dijeron. la misión de Libros y Cámara, exactamente. Por eso digo, por eso hay que verlo. Boca y oreja, como dices, que la gente conozca a muchos autores, actores, actrices, poetas, que bueno, que a lo mejor otros, o sea, que son muy conocidos, pero
bueno, pues hay gente que no lo conoce, pues aquí está la oportunidad para conocer, bueno, pues como a ti, a Carlos Salem, que ya te digo que no es tu caso, que eres muy reconocido. Y entonces, bueno, pues también, vamos a ver, yo creo que el éxito de un actor, de un autor, no es el reconocimiento, sino el trabajo y la constancia que lleva tras de las espaldas y que lleva acumulando y que a veces se fracasa, pero se levanta, se continúa y ahí está el éxito. Yo creo que el éxito es, si te caes, te levantas, continúas con tu vida, continúas escribiendo, haciendo lo que te gusta o interpretando lo que te gusta y al final tocas el alma y tocas el corazón de los lectores, de los espectadores. Mira, hay una satisfacción maravillosa que se refleja en algo. Yo voy a un festival en Toulouse que tiene su 18 edición en octubre y yo soy el único autor que he invitado todos los años, ¿no? Que hace como 10 años, 11, casi me muero ahí pensando que me moría por el porque en realidad tenía asma. Entonces yo creo que un poco por eso y un poco porque siempre vendo bien ahí, la gente me quiere, ya se vuelto, soy el único que siempre ahí. O sea, ha sido invitado siempre. Y Sí. claro, hay un colegio de que llevo más de 13 años yendo, colegio de estos franceses, que es privado, es público, pero que tiene una calidad maravillosa, se llama el Colegio Michelet. Entonces, con una serie de libros en español que llaman la saga del Hijo del Tigre Blanco, que son 4, ellos han ido trabajando en español, ¿no? En español con los alumnos. Y claro, resulta de que cada vez que voy hay algo diferente. Han hecho obras de teatro, han hecho cómica, han hecho rap, han hecho todo. Pero lo curioso es que ya me he encontrado con hermanos de los chicos de los primeros años, que son los hermanos menores que ya habían leído los libros en su casa porque la hermana ha ido contando los libros, entonces, y que lo conocían los padres. Entonces, Bien. tienes, como dicen, 2 generaciones ahí, sin ser bestseller ni nada, y en definitiva... Eso es lo bueno, exactamente. Y No, eso que que la gente no se rinde. O sea, los escritores no nos rendimos, estamos hechos de otra pasta, como los actores. Habrá momentos buenos y malos, de gloria y menos gloria, pero hay que seguir, hay que seguir. No, claro. Esos lectores que nos siguen y que nos quieren y que quieren leernos. Bueno, pues yo te doy las gracias por tu tiempo. No, por dedicarnos, bueno, pues yo sé que es un hombre muy ocupado, con muchas ocupaciones y mucho tiempo y poco tiempo disponible. Te agradezco muchísimo estar aquí en Libros y Cámara y para nosotros ha sido un honor tenerte y esperamos, bueno, pues cuando tengas la próxima novela, que esperemos que sea pronto, volver a entrevistarte, volver a contar contigo y como yo me lo he pasado muy bien, me he reído mucho, así que muchas gracias y hasta la próxima, Carlos. Y espero que alguien que me lea a raíz de esta entrevista, pues de golpe te dé la gracia a ti si le gusta, la culpa es mía si no le gusta. Sí, sí, claro que sí, seguro que sí. Hasta luego, Carlos. Hasta luego, muchas gracias.